La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la mesa del análisis esta noche, Carlos Cue, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches, Neymar. Y Lucía Méndez, muy buenas noches, Lucía. Hola, buenas noches. Vamos a entrar ahora en la política nacional, pero antes que nada vamos a buscar la última hora de la presión internacional sobre Netanyahu para que no ataque Rafah, la zona de la Franja de Gaza en la que se hacinan más de 1,5 millones de desplazados palestinos, hasta Alemania, que hasta ahora ha defendido de forma férrea las actuaciones de Israel. Hasta Alemania le está pidiendo a Netanyahu que no ataque la zona. Se lo ha dicho la ministra de Exteriores. Tenemos una responsabilidad conjunta y también la tiene el ejército de Israel. La gente no puede desvanecerse en el aire sin más. No pueden ir a otro lugar, no pueden avanzar hacia el sur, porque como todos sabemos, ahí está la frontera con Egipto. Israel tiene derecho a la legítima defensa frente al terrorismo, pero ese derecho no implica la expulsión de estas personas. Esto va en la línea de lo que ya le ha dicho Estados Unidos a Netanyahu, pero él ahora mismo solo a nivel internacional pretende seguir adelante y bombardear Rafah. Sudáfrica ha vuelto a mover ficha, ha pedido a la Corte Internacional de Justicia que actúe para evitar esa masacre. Pablo Morán, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Sudáfrica acude a la Corte que investiga el genocidio en Gaza para aumentar la presión sobre Israel, que mantiene su intención de entrar en Rafah. Allí hoy se han visto más columnas de humo y se han escuchado más explosiones, pero sobre todo allí hoy están recuperándose del trauma por el ataque de ayer. Mi hija mediana dormía a mi lado. La cubrí con mi cuerpo. Un montón de cosas caían sobre mi espalda, golpeándome. Cascotes, maderas, muchas otras cosas que ni siquiera sé lo que eran. Todo en cuestión de segundos. Esta es una doctora de Médicos Sin Fronteras en Rafah que relata la escena dantesca que se encontró al bajar a la calle. Encontré pedazos de carne humana. Encontramos una extremidad inferior entera que pertenecía a alguien que no sabemos ni quién es. Cuando vi los trozos de carne en el suelo, lloré. Para ser sinceros, aquel que muere puede considerarse afortunado. El que sobrevive está condenado a sufrir una y otra vez como si fuera víctima de una maldición, abandonado por todo el mundo. Naciones Unidas asegura que Israel todavía no le ha entregado un plan para evacuar a los civiles, incluido el 1,5 millones de desplazados a esa ciudad fronteriza por la guerra. También advierten que, como organización, no van a participar en ningún plan que represente una deportación forzosa de esos gazatíes. Al otro lado, Egipto sigue reforzando su despliegue militar en la frontera y a última hora de la tarde ha finalizado la reunión de los jefes de inteligencia de Israel, Estados Unidos, Qatar y Egipto en el Cairo. Desde la Casa Blanca aseguran que todo ha ido bien, pero es solo un primer contacto hacia un acuerdo que sigue lejos. Gracias, Pablo. Hora 25. En España, hoy la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha contado aquí en la SER que el PP, antes del intento de investidura de Feijóo, en agosto envió a uno de sus dirigentes, Carlos Floriano, a plantearles a los Esquerra una negociación. Que Floriano se dirigió a la diputada Teresa Jordá y que les propuso negociar porque querían formar una mayoría parlamentaria. El PP lo niega, lo rebaja todo a una conversación informal. Pero claro, está negando también que la dirección del partido les dijera el viernes en una comida 16 periodistas, lo que esos 16 periodistas de medios de líneas editoriales muy distintas sí aseguran que les dijo. Así que es la misma dirección del PP la que está negando una cosa y la otra. Se ha planteado, hoy Ayuso ha planteado, no, es que una conversación de pasillo. Bueno, lo que están contando en Esquerra es que no fue una conversación de pasillo, sino que Carlos Floriano llamó por teléfono a Teresa Jordá para ofrecerle esa conversación, esa negociación. Está bien que nos sigamos enterando de qué pasó y qué no pasó en aquellas semanas previas a la votación de investidura de Feijóo. Lo de que intentaran seducir a Junts ya no extraña a muchos. Claro, que intentaran tantear siquiera a Esquerra, partido independentista, partido de izquierdas, eso ya sí que no lo vimos venir, cosas veredes. Y porque la CUP no tiene diputados en esta legislatura, que si no. David Junquera, buenas noches. Es Esquerra la que se ha preocupado de que sepamos qué hizo el PP el último verano. A nosotros, el mes d'agost... A nosotros, en agosto
agosto, después de las elecciones españolas, nos vino un diputado del Congreso, Carlos Floriano, y nos propuso que negociáramos, que habláramos, que ellos querían formar una mayoría. Marta Rovira cuenta en Ser Cataluña con Pablo Tallón una supuesta tirada de trastos veraniega que el PP ha desmentido asegurando que lo que hubo fue lo siguiente. El diputado Carlos Floriano comentó a una diputada de Esquerra de manera informal y coloquial que deberían dejar gobernar a la lista más votada, sin más. Ayuso le niega credibilidad a Marta Rovira. O sea que una prófuga de la justicia que ahora mismo está escondida en otro país dice que un diputado en un pasillo una tarde de verano le dijo, ¿de verdad que estamos a eso? En fin. No sé qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer. Y Feijóo directamente le niega credibilidad a todo lo que se está publicando estos días. Quedan 5 días para las elecciones y Galicia se juega mucho. Se juega un cambio de gobierno y lo saben. Y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más. Lo cierto es que al menos lo del indulto condicionado a Puigdemont y lo de los contactos con Junts fue una información trasladada a 15 periodistas por fuentes de la máxima confianza de Feijóo el viernes pasado. Tras todos estos giros de guión, en el gobierno están comiendo palomitas. Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles y mintiendo a su único socio, a Vox. El PSOE, que está aprovechando los últimos acontecimientos para recuperar el mantra de las mentiras de Feijóo, un mantra que tanto explotaron en la campaña de las generales. Dicen en Ferraz que al final va a resultar que el PP negoció con todo su investidura, menos con ellos. Un mantra que ha explotado esta noche, pero bien además, se ha despachado a gusto el expresidente Zapatero en un mitin en Lugo. Teníamos razón. Feijóo lo ha dicho en una comida, lo cual era la hoja de ruta. Ahora sale y dice que no, que él nunca amnistía y tal. Pero, oiga, señor Feijóo, ¿estaba usted con esos 16 periodistas o es que tiene un gemelo? Era él, ¿no? El que estaba. Esto es un cambio que es como una serie. Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijóo. Es impresionante, ¿no? Cada 2 minutos cambia. Como las series estas, ¿no? Y todavía dice Feijóo, oiga, no, que no... A sus votantes, pido a mis votantes que no se distraigan con estas informaciones. Pero ¿cómo no se van a distraer? ¿Cómo no van a estar desconcertados los votantes del PP? ¿Cómo no van a estar excitados los guionistas? Si ahora ya esta mañana nos enteramos que con Esquerra hubo algo. Poca cosa. Un roce apenas. El Zapatero más disfrutón. Carlos Cue, tu análisis de este episodio. Pues este episodio cada vez que avanza se complica más para el PP, está perdiendo credibilidad chorros porque está haciendo una cosa absolutamente ridícula, que es Feijóo desmintiéndose a sí mismo. Ya no es la ridiculez absurda de tratar de hacer una campaña que no ha hecho, si quieres, Feijóo, pero sí gente importante del entorno de Feijóo y diputados relevantes del PP en Twitter tratando de culpar no solo a los periodistas, y por cierto, a los periodistas particularmente del Grupo Prisa, lo cual es absolutamente ridículo porque había 16 medios de distinto, entre ellos algunos que están aquí representados. Evidentemente ridículo tratar de hacer una campaña contra los periodistas cuando la principal fuente es tu dirección, cuando la principal fuente es el PP. Este es un problema exclusivamente del PP. El que tiene que aclararse con la posición sobre Cataluña es el PP. Feijóo anoche en un mitin y ahora os querrán hacer creer que estoy a favor de los indultos, pero oiga, ¿no era usted el que 48 horas antes en otro mitin, no 48, 24 horas antes en otro mitin dijo el que quiera indultos que deje claro su arrepentimiento? O sea, si dejan claro su arrepentimiento, hay indultos. Que es la tesis que dijeron las fuentes del máximo nivel del PP, que publicaron todos los medios, que Elsa García de Balas explica hoy en El País perfectamente cómo se produjo toda esa información, que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. ¿De qué broma es esta? De verdad, el PP tiene un problema de credibilidad muy serio. Yo creo que el problema es de fondo. Y no es la primera vez que le pasa a Feijóo. El problema es que Feijóo, cada vez que intenta
hacer un giro, por pequeño que sea, en el asunto de Cataluña. Ya le ha pasado 3 o 4 veces, dijo ajuste territorial, dijo la nacionalidad catalana. Cada vez que intenta buscar una pequeña salida de cómo lo arreglaría yo, que puede ser distinto a cómo lo hace el PSOE, pero cada vez que habla, como esta vez, de reconciliación, le cae un chorreo tan grande de sobre todo de su partido, de sectores importantes de su partido, de determinados medios de comunicación conservadores, que le cae un chorreo muy grande y recula inmediatamente y se vuelve al Feijóo más duro que conocíamos, que es lo que vamos a ver en estos últimos días de campaña, y se niega a sí mismo. Feijóo, en el mitin de ayer, estaba desmintiéndose a sí mismo en el mitin del día anterior. En fin, el problema de esto es que cuando pierdes credibilidad, pues luego lo de Esquerra Republicana, que yo creo que es posible que el PP tenga razón, en el sentido de que me parece muy poco creíble que hubiera un intento muy serio de convencer a Esquerra Republicana porque no hay espacio ahí, pues ahora ya no te lo crees. El problema que tiene el PP es que hoy dice no, con Esquerra Republicana nada, y ya carece totalmente de credibilidad porque lleva mareándonos 3 días con informaciones que hace el PP y que desmiente el PP. Es ridículo. Lucía Méndez. Bueno, Aimar, hay cosas que, como escapan a mi entendimiento, pues no voy a poder aclarar. ¿Qué de todo, Lucía? Bueno, ¿por qué razón? El señor Feijóo dijo cosas distintas como fuente en una comida de las que dice en público. O sea, esto como no lo sé, no sé por qué pues no puedo juzgar, porque Carlos dice que porque es el moderado y otros dicen que porque quería hacer una cosa controlada, una voladura controlada. Bueno, no sé qué voladura es esa, volándose a sí mismo. O sea, me parece que en todo caso es un negocio ruinoso. A ver, a mí me gustaría ir, digamos, a aterrizar cuál es el fondo de este asunto. Yo creo que todo parte de un error de principio del señor Feijóo desde el día 23 de julio. Cada vez que repite "yo no soy presidente porque no quiero", está repitiendo una bobada muy grande que naturalmente no favorece para nada ser considerado un líder con autoridad, respeto y seriedad, ¿no? Él no es presidente porque no tenía votos. Yo no sé por qué se puso a negociar con Junts ni con RC, lo ignoro, porque es que él parte de la hipótesis de que los diputados de Vox son suyos. Entonces, claro, decir, oiga, perdone, pero es que usted está haciendo una cosa que no es real. Es decir, él no podía prometerle nada a Junts, porque sabía perfectamente que cualquier pacto con Junts le iba a quitar el apoyo de los... Pero cuando él cuenta los diputados, que él dice, solo me faltan 5, solo me faltan 6. No, le faltan a usted menos. Usted tiene 137, concretamente. Entonces, no sé si él quería tener una mayoría con Junts y con ERC y con los demás y con el PNV al margen de Vox, que no le daban los números tampoco. Es decir, no sé a qué conducía eso. No sé por qué hizo eso. No sé si creía que eso era posible. Pero ya digo yo que aterrizando en la tierra y en la realidad eso era completamente... Y no sé si os acordáis, pero en su día lo comentamos. Cuando estaba diciendo, yo me presento a la investidura porque quiero tener mayoría, yo he ganado las elecciones. Ya dijimos que el único que podía tener la mayoría para gobernar era... Entonces, sus conversaciones con Junts, no sé por qué, no sé realmente cómo transcurrieron, ni por qué se hicieron, ni qué es lo que se podía prometer a Junts, que fuera verosímil, porque todo eso le hubiera quitado el apoyo de Vox, que lo ha dicho Santiago Abascal 40 veces. Pero ¿y a qué atribuyes que lo cuente pues, ahora el Partido Popular? Como he dicho, que escapa a mi entendimiento, Aimar, eso yo no puedo juzgar las intenciones, porque no tengo ni idea de por qué ahora mismo el Partido Popular le da primero, vamos a ver, no es que le dé por mentir, es que varía completamente la posición política que ha tenido durante los últimos 6 meses. Entonces, si durante 6 meses se ha dedicado a decir que cruzarse en un pasillo con Puigdemont es punto más o menos que un delito de alta traición, si se ha dedicado a decir que el elemento de reconstrucción de la convivencia es mentira, porque resulta que solo Pedro Sánchez quiere los votos de Junts, y, oye, perdona, es que 7 diputados la semana pasada en la sesión de control le dijeron al gobierno, apuntándole con el dedo, que había terrorismo en el Puigdemont. Es que Feijóo llega a decir que había terror.
Claro, si ahora resulta que dice que va a ser muy difícil acusarlos de terrorismo, pues hombre, yo no tengo ni idea, yo no sé por qué, yo no tengo explicación, tampoco la tiene nadie del PP, ¿eh? Es decir, están tirando el balón para adelante diciendo, no, una torpeza, un desliz, bueno, pues no sé, pero es que yo como no sé por qué lo hizo, porque, o sea, a mí lo de la voladura controlada, pues sí, pero tampoco lo acabo de ver, porque si te vuelas tú a ti mismo, ¿para qué quieres controlar nada, no? Tú no sabes lo que te va a pasar, no sé. En fin, yo eso, como es que no puedo dar una interpretación porque no la tengo para eso. ¿Palomera? Bueno, yo creo que el problema de fondo es ese. No sé si es la mentira, el cambiar de opinión o el tener, que diría Ángel Gabilondo, una relación oblicua con la verdad. Porque lo cierto es que desde que conocimos las primeras informaciones sobre las reuniones o los contactos que había tenido el Partido Popular con Junts, el Partido Popular primero dijo que eran falsas, luego dijo que solo habían tomado un café, luego dijo que había sido una conversación entre concejales y más tarde dijo y reconoció que efectivamente había sido el interlocutor el señor Esteban González Pons, que por cierto estos días está de baja por enfermedad. No sabemos muy bien qué enfermedad le ha sobrevenido. Efectivamente no tenemos qué es lo que verdaderamente motivó a ese reconocimiento explícito de Feijóo. Yo creo, fíjate, que lo más grave no es que hablara de un indulto condicionado, puesto que todos los indultos son condicionados, no es que hablara de amnistía, lo más grave es lo que tú apuntabas, Lucía, efectivamente, que dijera que iba a ser muy difícil que García Castellón probara que una relación, una vinculación entre Puigdemont y un acto terrorista. Hombre, esto es muy grave, que uno piense eso y que lleve 3 meses diciendo lo contrario públicamente y azuzando a las masas para que se manifiesten, porque este gobierno va a pactar nuevamente con terroristas y el señor Puigdemont es un terrorista. No solamente lo dice Feijóo, lo han dicho uno tras otro todos los portavoces del Partido Popular. Pero yo creo que efectivamente se pueden barajar 3 escenarios. Uno, el de la voladura controlada, después de la amenaza de Carles Puigdemont, de todo se sabrá y todo se sabrá en su momento. Bueno, podemos creer que es esa hipótesis o no. Hay un segundo que puede ser un escenario post-no a la amnistía, en el hipotético caso de que Junts vaya a votar en contra de la amnistía y se estén reconduciendo esas relaciones por esa vía. Y una tercera, que efectivamente es que Feijóo haya dicho lo que realmente piensa. Y es que este asunto de Cataluña solo se resuelve con la política del reencuentro. Llámalo amnistía, llámalo indultos, lo que quieras, o cierre de las causas judiciales. A mí me interesaría muchísimo, muchísimo saber qué es efectivamente lo que les ofrecieron a Junts. Me parece muy interesante y yo creo que en algún momento, aunque efectivamente hay quien piensa que las conversaciones políticas en privado no tienen por qué trascender, estamos ante un momento absolutamente determinante para no solamente el futuro del señor Feijóo y el futuro del Partido Popular, sino el futuro de este país. Por lo tanto, yo creo que es de suma importancia que conozcamos hasta dónde llegaron y qué se les ofreció. Porque sabemos por otros grupos... Carlos dice, pues yo no creo que hayan negociado con Esquerra. Pues yo sí. Porque es que en el debate de investidura... Muy a fondo, sinceramente. Porque en el debate... Bueno, es que en el debate de investidura el propio Feijóo le dijo a Rufián, oiga, que con ustedes también hemos hablado, que usted que nos ha enterado. Es que se lo dijo en el debate de investidura a Rufián. Ahí está la hemeroteca, sí, lo podemos recuperar. Es muy difícil que haya un acuerdo ahí. En cambio, con Junts sí que había un espacio de negociación. No había espacio de negociación porque Vox no lo iba a apoyar nunca y porque Junts iba a tener muy complicado explicar a sus bases que iba a abstenerse para dejar que fuera presidente Alberto Núñez. Complicado era, pero que hubo este es el momento en el que Feijóo le dice a Rufián en el debate de investidura de Feijóo, oiga, que con ustedes también hemos hablado. Claro. Ustedes querían hablar con nosotros antes de las elecciones. ¿Qué pasó después? ¿Ya no quieren hablar con nosotros? Sí, señor Rufián. ¿Usted no lo sabe? ¿A usted tampoco? Muy bien. No diré quién, pues. Pero si nosotros tampoco estamos muy preocupados por eso. Si yo ya sé que el PSOE no les deja hablar. Y luego sí, haciendo gracias que ustedes no hablan con nosotros porque el PSOE no les deja hablar. Termino con un apunte que es el Partido Nacionalista Vasco, que es un grupo parlamentario con el que el Partido Popular
intentó alcanzar un acuerdo y que el propio Aitor Esteban le afeó a Feijóo las formas en las que salió a criticar al PNV e incluso a afear el acuerdo que estaba cerrando o que iba a cerrar el Partido Socialista con Junts, y dijo: si se supiera lo que ustedes nos han ofrecido. Bueno, según información del PNV, no hubo uno, sino muchos interlocutores, mañana, tarde y noche. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a creer que eso existió? Yo sí me lo creo. Es que esa única negociación sería la del PNV. Claro. Mañana, tarde y noche. Porque si Vox hubiera tragado por ahí, mañana, y el PNV tarde y hubiera noche tragado mandaban por ahí, interlocutores, sí, dicho por el Partido Nacionalista Vasco. No todos con capacidad o con información suficiente como para ofrecer lo que Feijóo quisiera ofrecer al PNV. Pero mañana, tarde y noche, durante varios días, se contactó con el Partido Nacionalista Vasco, como se contactó con Junts y como se contactó con Esquerra, porque el señor Feijóo quería ser presidente del gobierno. No lo fue, no porque no quisiera, sino porque no tuvo los votos. Y no tuvo los votos del Partido Nacionalista Vasco y de Junts, porque dependía de Vox. Obviamente. Simple y llanamente. Por lo tanto, a mí me parece que sería muy interesante que Junts nos iluminara y nos dijera exactamente qué es lo que les ofrecieron. Yo creo que efectivamente es muy interesante y además creo que lo acabaremos sabiendo. Yo también. Creo que se acabará sabiendo todo y creo que la negociación real fue con Junts. A eso me refería con lo de Esquerra, que seguro que hubo un contacto, pero que me parece que era, en fin, porque evidentemente es verdad que el PP se puso a explorar todo. La primera gran negociación o intento de negociación era con el PNV, que le falló desde el primer día, y esto es decisivo porque el PNV, y esto fue decisivo. Esto fue clave. El PNV, por eso no es presidente. Porque el PNV no dejó, porque no quiera. Al contrario que Junts, que sí les dejó jugar. Y jugó con el PP. Les ofreció la luna. Al PNV le ofrecieron ministerios, le ofrecieron absolutamente. No. Y el lunes, las elecciones eran un domingo, si no recuerdo mal, ese mismo lunes, la ejecutiva del PNV, el Euskadi Buru Batzar, ese mismo lunes por la tarde, hace un comunicado diciendo: señores, desengáñense, no vamos a apoyar una investidura del PP en ningún caso. Y eso es lo que condiciona todo, y ahí empezó Feijóo a saber que no iba a ser presidente. Pero aún así lo intentó, porque él creyó, y yo creo que por eso creo que lo de Esquerra Republicana evidentemente lo intentarían, pero no creo que cuajara en serio, con una negociación en serio. Creo que con Junts fue muy en serio, y creo que lo que le está pasando a Feijóo en estos días efectivamente es que, como sabe que fue muy en serio, yo no creo que sea una voladura controlada, estoy de acuerdo en nada, es un desastre, una voladura controlada se hace mejor, pero sí creo que esta historia, a no ser que la otra parte te haya amenazado, tenga cosas que sean peores. No, por eso, que sean peores, pero digo que está muy mal hecha, que en cualquier caso no es controlada. Peor que pero esto, sí que es verdad que la secuencia, es papeles, audios, papeles. La secuencia es muy relevante porque el jueves Puigdemont termina esa carta diciendo todo se sabrá, y el viernes se produce la comida de los 16 medios. Y es evidente que esa comida está condicionada por el jueves, y evidentemente las preguntas, y esto es importante, el contexto, y somos periodistas, sabemos que las preguntas de los periodistas van mucho sobre eso, porque el jueves había pasado al anterior, con lo cual Feijóo tenía mucha presión todo este fin de semana para intentar dar una explicación sobre eso, y le sale evidentemente, yo creo que efectivamente hay, no sé si un ataque de sinceridad o un ataque de no saber diferenciar lo que es la normalidad de decir, o sea, de decir tener un discurso para los mítines, para las manifestaciones, y luego pensar otra cosa. Eso en política, que sabemos que pasa de vez en cuando llega al extremo de que dices una cosa completamente diferente a la que piensas, es que te va a estallar. Es que te va a estallar en algún momento. En algún momento va a estallar la absurda irrealidad de que todo el Congreso sabe que no es sostenible que Puigdemont sea acusado de terrorismo. Es que lo sabe todo el Congreso. No es que lo hayan dicho las fuentes del PP, no es que lo hayan... Es que cualquier persona en los pasillos del Congreso que hables dice, bueno, es que esto de procesar por terrorismo... Pues hay 11 fiscales en el Supremo que no piensan así, sí. O sea, que muy claro no estará. No digo que esté claro, digo que la gente... Si lo de los fiscales, los fiscales dicen que se investigue. Claro, no, lo que puede ser digo investigado. Lo que dicen y lo que dijeron el viernes, lo que publican las fuentes, es que hacer un procesamiento de verdad, en serio, con pruebas fehacientes, con una cosa sólida, y tratar de procesar y por tanto de juzgar por terrorismo
También durante 2 años estuvimos aquí, que todo el mundo veía rebelión en el procés y cualquiera que dijera que no había rebelión era un traidor. Y luego resulta que llegó el juicio de verdad y evidentemente el tribunal no se atrevió a procesar por rebelión porque no había pruebas por rebelión. Había un montón de juristas que decían lo de rebelión es insostenible y efectivamente había fiscales. Gran ridículo de la fiscalía. Por ejemplo, había fiscales, algunos de ellos los mismos de estos 11, había fiscales que decían rebelión 100%, el que diga lo contrario es absurdo. Y luego quedaron en ridículo porque el tribunal... Yo no discuto nunca sobre cuestiones penales porque no estoy preparada, Carlos. Yo tampoco, estoy diciendo que son hechos. Yo me niego a decir si hay o no terrorismo y si el fiscal tiene razón y si no. Yo no estoy diciendo lo que yo creo porque no lo sé, yo no tengo criterio periodístico. Estoy diciendo lo que pasó, que es un hecho, no es una opinión, es un hecho. Los fiscales querían ir por rebelión, estuvieron 2 años diciendo aquí hay rebelión clarísima, el tribunal no se animó, el tribunal dirigido por Marchena no se animó a la rebelión. Es un hecho y es un hecho. Pero sí que tenemos conciencia de lo que es el terrorismo porque desgraciadamente lo hemos vivido en este país. Otra cosa es que el tipo penal sea tan amplio que pueda caber todo. Pero también es sospechoso que durante 4 años no se haya mencionado o atribuido un delito de terrorismo y que se intente atribuir ahora. Pero bueno, yo quiero... Eso es sospechoso, igual que la trama rusa. Es decir, se archiva, se abre, se reabre y todo coincide. Coincide en el tiempo. Pero ahí, o con la tramitación de la amnistía, pero ahí, o con el acuerdo. Los que se han entrevistado con los rusos no han dado explicaciones. Bueno, bien. Eso sí. Estamos hablando de un proceso penal, Lucía. Bien, de acuerdo. Estoy hablando de política. Un proceso penal parado durante 6 años. Yo hablo de política. Pero volviendo a lo de Feijóo. La influencia política de decisiones sociales. Lo que todo esto que estamos hablando. Las explicaciones, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, cada uno pues puede pensar lo que quiera, porque claro, como no nos lo han explicado, pues no podemos saberlo por qué hizo esto. Todo esto tiene un escenario. Esto no sucede en el vacío, no ha sucedido hace 3 meses, ni ha sucedido después de 6 meses. Todo esto sucede en mitad de una campaña electoral en la que Feijóo se presenta como candidato en Galicia. ¿Por qué él ha querido eso? Porque él lo ha querido. Él lo ha querido. ¿Y qué hace de la amnistía el centro del debate de la campaña electoral? Él ha querido, no sé por qué razón, a mí particularmente me parece un error, porque no sé por qué ha querido ser él el candidato y hacer de estas elecciones como una especie de segunda vuelta o de desquite, ¿no? de las generales. Bueno, esto no tiene ningún sentido, esto que ha hecho. Sobre todo porque, claro, como todos hemos hecho información política y tenemos los antecedentes, no nos los puede explicar nadie. Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente del PP de Galicia y se presentaba a las elecciones como candidato a presidente de la Xunta de Galicia, no permitía que los dirigentes del Partido Nacional, particularmente Pablo Casado, hicieran mítines, salvo los que él le dejaba de redondón, de segunda categoría. Entonces, claro, ahora resulta que como presidente del PP nacional, él de repente ha pretendido ser como una especie de candidato, restándole, digamos, protagonismo de forma evidente al candidato que él mismo dejó. Bueno, yo de verdad lo digo. O sea, a ver, 1-1. Porque se ha tomado esta 1-1, termina Lucía. Me refiero que todo esto que ha hecho, lo ha hecho en ese contexto. En relación con cuando él no es presidente porque no quiere. Quiero decir que es que tiene poco sentido, de verdad lo digo, poco sentido esta estrategia. No Palomera. Se lo encuentro. No, yo creo que tiene el sentido que tú apuntabas, y es decir, que se ha tomado estas elecciones ¿por qué? Como una especie de revancha del 23 de julio. Y yo voy a añadir algo más. Es que hace unos días, antes de que se cruzara el Ecuador de la campaña electoral, hubo varones y dirigentes del Partido Popular que le dijeron a Feijóo explícitamente la amnistía o la clave catalana no opera en el electorado gallego, ni en el andaluz, ni en el murciano, ni en el balear. Mejor que nadie mucho no lo tiene absoluta. Decía, mucho no lo tiene que saber cuando insiste en ello y cuando dirigentes importantes de su partido y presidentes autonómicos le han advertido que esto de la amnistía no operaba en la clave gallega y que se estaban confundiendo de estrategia. Le tienen que explicar a Feijóo. Bueno, pues a lo mejor se lo han explicado. Bueno, a lo mejor se lo han explicado porque está tan cegado con esta historia que es incapaz de ver que esto a lo mejor en vez de sumar en Galicia le está restando y sobre todo le está hundiendo la campaña al señor Rueda.
Bien, es verdad que él, las elecciones gallegas no son cualquier elección para Feijóo. Primero es su tierra. Segundo, el candidato es un candidato que designó él como heredero natural cuando decidió venirse a Madrid. Y tercero, sería la tercera prueba de Feijóo en la interna de su partido. Es decir, yo creo que hay tensión territorial, que él está muy tenso con esta campaña electoral y que es plenamente consciente, aunque la estrategia todos comportamos aquí desde nuestro punto de vista que es equivocada, él es plenamente consciente de que el próximo domingo no se la juega a Rueda, se la juega a él. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, el hecho de que haya una metedura de pata en esta campaña, voy a dar una opinión por adelantado. Yo creo que es muy difícil que el PP pierda la mayoría absoluta en Galicia. Tendría que suceder un terremoto muy grande en Galicia y no hay un terremoto en Galicia para cambiar el signo del gobierno. No lo veo, francamente, no veo cuál tema puede ser, sobre todo porque el PP de Galicia mantuvo la mayoría absoluta incluso cuando el PP se quedó con 66 escaños. Es decir, fue la única comunidad que tenía mayoría absoluta cuando Ciudadanos le virló la mitad del electorado en casi todas las comunidades. Entonces yo creo que para que se produzca un vuelco, digamos, tendría que suceder algo muy relevante. Bueno, no había un candidato que se llamaba Alfonso Rueda, entonces. Bueno, sí, pero Alfonso Rueda tampoco es una persona que suscite el rechazo. A lo mejor no suscita entusiasmo, pero rechazo tampoco. Y el PP de Galicia es mucho... Quiero decir que aquí yo creo que a mí me parece que el PSOE está un poco, en fin, un poco excitado por demás, de forma un poco ingenua, entre otras cosas porque el PSOE en Galicia está hundido. Entonces, no sé a qué viene estas alegrías. Lo entiendo porque... Pero el BNG ganó. Pero el BNG no es el PSOE. Bueno, ya, Lucía, pero hay una posibilidad de cambio. A ver, Lucía, sí. Vamos a ver, posibilidad de cambio. Es que no entiendo. O sea, el BNG... Dame un segundo, vamos a escuchar cómo están las cosas a 5 días de las elecciones en Galicia. Ricardo Rodríguez, director de contenidos de La SER allí en Galicia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. A la caza del indeciso, los partidos van con todo en esta recta final de la campaña. A votar contra la hipocresía y por la decencia. A votar contra la cobardía de quien no va a un debate y por la valentía de quien está dispuesto a debatir siempre. Porque si hoy está dispuesto a debatir, mañana dará la cara ante los ciudadanos. A votar por una Galicia moderna, abierta, innovadora, de la cultura, del progreso, de la igualdad, de hombres y mujeres. A votar por Besteiro. Zapatero ha pedido hoy el voto para Besteiro. En Lugo, el candidato socialista, en una entrevista aquí en La SER, se ha presentado esta tarde como el voto útil para un cambio seguro. Pero un cambio para gobernar, insisto, non para desbancar o Partido Popular, sino para facer unha Galicia mellor, diferente, distinta da que planteou o Partido Popular nestes últimos 15 anos. E para iso, só hai un voto útil, entendo eu, que é o do Partido Socialista, porque si é o Partido Socialista o que reúne as condicións para cambiar e para gobernar ese cambio de una forma solvente y con garantías. Mientras el candidato del PP se enreda en sus contradicciones, Alfonso Rueda dice que sería bueno un cara a cara con Ana Pontón, pero rechaza la propuesta que hemos hecho en La SER para que participe en un cara a cara con la candidata del bloque. Poño a miña senda a disposición, no medio que sexa, no lugar que sexa, eso para min é o de menos. A absoluta disposición para un cara a cara que creo que sería bo, sería convinte e sería moi clarificado. Hai desde a semana pasada unha proposta de cara a cara da cadena SER, eu confirmei desde o primeiro minuto, o único que ten que facer é decir que el tamén estará aí e deixarse de excusas. Enredar sí, debatir no. El PP, arrastrado por las polémicas que protagoniza un Feijóo que hoy desde Noia ha apelado a la épica para que Rueda no pierda la mayoría absoluta. Esa persona que me acompañou dende o primeiro instante ao final é Alfonso Rueda e eu veño a pedir o voto para Alfonso Rueda. ¡Viva Galicia! Son los mensajes de campaña a 5 días de una jornada electoral que se prevé muy reñida. Hora 25. Con Aymar Bretos. Carlos.
A ver, que tiene cierta lógica, estabais diciendo, no tiene sentido que lo que ha hecho el PP de nacionalizar la campaña, evidentemente yo creo que visto con perspectiva ahora claramente ha podido ser un error, pero tiene cierta lógica. ¿Cuál era el principal problema del PP en Galicia? El candidato, que no pita de ninguna de las maneras. Luego, Feijóo, que ha ganado con 4 mayorías absolutas, bueno, lógicamente dice esto, me lo pongo yo a la espalda y la campaña me la llevo yo a la espalda. El problema es que Feijóo, estamos descubriendo, desde luego no era así, o le iban bastante bien en Galicia, 4 mayorías absolutas, pero estamos descubriendo que tiene un problema en las campañas muy serio. En el Ecuador de la campaña se mete en unos berenjenales, ya le pasó en la anterior campaña con la entrevista que hay en Televisión Española, y por cierto, no yendo al debate, se repite un poco los esquemas, de nuevo Rueda tampoco va a ir al debate, en fin, que el PP, Feijóo en particular, tiene una segunda semana de campaña desastrosa. Y decía Lucía, dice, bueno, no entiendo al PSOE, si el PSOE está destrozado en Galicia desde hace muchísimo tiempo, pero si el PP, que yo estoy de acuerdo contigo que va a ser muy difícil porque el PP consiguió la mayoría absoluta, incluso en pleno escándalo de Gürtel, que me acuerdo de aquella campaña, con todos los titulares de la prensa española hablando de Gürtel, y el PP sacó mayoría absoluta en Galicia, por la mínima, pero la sacó, evidentemente es muy difícil. Pero si pasa, si el PP pierde la mayoría absoluta en Galicia, da igual que sea el BNG el que gobierne. Evidentemente es un golpe para el líder de la oposición, que es la alternativa al gobierno, tan fuerte que evidentemente el gobierno va a celebrar, Lucía. O sea, la noche electoral, da igual que la presidenta sea del BNG, evidentemente va a celebrar. Y solo una última cosa, digo, que antes decías tú, Lucía, lo de nacionalizar la campaña. ¿Cómo estarían los militantes de Sarria, que era el Lugo el otro día, el sábado, escuchando un mitin de Feijóo en el que de repente, sin venir a cuento, Feijóo, en vez de hablarles de Galicia, se les pone a hablar de la reconciliación en Cataluña, rechacé la amnistía, no tardamos ni 24 horas en rechazar la amnistía, o sea que os pensasteis durante 24 horas la amnistía, y dijo, el que quiera indultos, que pida perdón, o sea, si piden perdón, habrá indultos. Pero ¿os imagináis a esos mismos militantes? Y supongo, porque sabemos cómo funciona, que algunos de esos mismos estarían en el mitin luego el domingo, porque los dirigentes se mueven y en el mismo mitin del domingo les dice por la noche, y ahora me dirán que quiero los indultos y la amnistía. De verdad, es un desconcierto de un calibre en una campaña gallega que realmente las últimas semanas de campaña de Feijóo son para marcarlas. Bueno, yo creo que efectivamente tiene un problema con la campaña, tiene un problema con el periodismo y tiene un problema con la verdad. Esto está ya testado por todos. Pero hay un dato que no tenemos que perder de vista. No es solamente el que pierda o no pierda el poder institucional en Galicia. Es que convocó Feijóo estas elecciones pensando que arrasaba en Galicia porque el Partido Socialista estaba hundido, justo 2 años hoy, porque el Partido Socialista estaba hundido como consecuencia del desgaste que le estaba produciendo la tramitación y el debate sobre la amnistía. Por lo tanto, si no arrasan, ya, en fin, no deben de estar muy satisfechos. Pero si pierden el poder institucional, sí. O sea, yo creo, sinceramente, independientemente de que hay gente que dice no, el Partido Popular no puede abrirse en canal, yo creo que esa misma noche el partido, bueno, ya hay alguno levantando el dedo y esperando en la banda, alguno y alguna, esa noche el Partido Popular tiene que hacer una reflexión, si no sobre el liderazgo, desde luego sobre su estrategia. Sobre las críticas hoy a Feijóo, quería decir una cosa, empieza a tener menos pase cada vez el tono y el contenido de los ataques que el gobierno lanza contra la oposición desde la mesa del Consejo de Ministros. Hoy la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se ha despachado así contra el PP. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox. Esto te lo puede decir una portavoz del PSOE. No te lo puedo decir desde la sala de prensa de Moncloa, la portavoz del gobierno. Ha hecho la transición antes de lo del partido y ahora es del gobierno. Hombre, a ver, yo creo que el Partido Socialista, a mí me parece que está claro. Entiendo que él tiene unos problemas grandes con el tema de la amnistía y que cualquier tropiezo, pues claro, es una juerga, hay un contento y hay una fiesta. Pero yo creo que esto tiene un corto recorrido. Si realmente el Partido Popular pierde la mayoría absoluta en Galicia, yo creo que en este momento no hay nadie que pueda saber lo que puede pasar, porque eso sí sería un terremoto de una escala brutal, un maremoto, un tsunami, yo qué sé. Pero lo verosímil o lo más lógico
Si el domingo no sucede, pues ya rectificaremos, que total, para eso estamos, para analizar la realidad según venga. ¿Equivocarnos? Pero no, sí, bueno, para hacer una previsión que a lo mejor está equivocada desde el punto de vista político, o aplicando el sentido común y bueno, y los antecedentes y lo que es la sociedad gallega y tal. Yo creo que si el domingo por la noche el Partido Popular revalida su mayoría absoluta, pues el PSOE seguirá teniendo los mismos problemas que tenía hace una semana, y que es una ley que está encallada en una comisión y que está pendiente de que o bien se reforme para ser inconstitucional o bien directamente se quede en barbecho o no salga adelante en el Congreso, con lo cual pues la legislatura, en fin, todo lo demás. Entonces yo creo que Feijóo tenga un problema no significa que el PSOE deje de tener su problema, que eso es lo que algunas veces los dirigentes políticos olvidan, ¿no? Que es que realmente el problema lo seguirá teniendo el PSOE. Por mucho que Feijóo haya metido la pata, pues si el domingo por la noche revalida su mayoría absoluta, claro, también es verdad que el hecho de que el déficit de credibilidad se queda ahí, sí, Lucía, pero independientemente de que mantenga la mayoría absoluta en Galicia. No digo que no. Quiero decir, porque de alguna forma ese discurso que enhebró Feijóo delante de los compañeros estaba validando la política de Sánchez en Cataluña. Bueno, eso es mucho decir. Hombre, yo creo que esa conclusión es demasiada, me parece a mí. Pero bueno, es igual. Dice que está a favor del reencuentro, que este señor no se le puede imputar un delito de terrorismo, que se barajó la amnistía, la posibilidad de los indultos, lo que está es validando en buena medida la política desplegada por este gobierno en Cataluña. Que él no haya perdido un cierto nivel de respeto en su propio partido, que es exactamente lo peor que le puede pasar a un líder político, ¿no? Ahora, también es verdad que puestas así las cosas, teniendo en cuenta que no se va a hablar de otra cosa en el final de campaña que de este error y del Feijóo candidato, para horror del señor Rueda, que nadie sabe el hombre lo que hace en la campaña, teniendo en cuenta eso, si revalida la mayoría absoluta, pues él podrá decir, oiga, pues miren ustedes, que no, que en Galicia seguimos gobernando con mayoría absoluta y ahora que el PSOE apruebe o no apruebe su ley de amnistía, ¿no? Pero tú has escuchado sí. antes, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente si revalida mayoría absoluta, Feijóo pues aguantará y como hemos puesto todo, como él mismo se ha puesto. Pero yo creo que trasciende, yo estoy de acuerdo aquí con Esther, creo que trasciende, lo que ha hecho creo que trasciende a la campaña gallega, porque lo que ha hecho no es un error de campaña como el que fue el error de campaña de la entrevista aquella en Televisión Española no sabemos si es un error o no, ¿eh? Bueno, en fin, no le está saliendo bien. Podemos tenerlo claro que no le está saliendo bien. En cualquier caso, si estaba pensado, estaba muy mal pensado. Pero digo, al margen de si es error o no es error, digo, esto es una cosa que trasciende a la él, porque imaginaos, acabamos de escuchar que ha sido muy divertido y porque la verdad es que Zapatero está ahora mismo como muy relajado y muy, en fin, tiene ese tono mitinero que le sale bien. Es Zapatero burlándose de Feijóo, evidentemente, eso es ahora en campaña, en el ambiente, lo que tú quieras. Pero eso va a quedar ahí. Y la próxima vez que haya una sesión de control en Sánchez, y evidentemente es el asunto, no es un asunto menor, como lo de las pensiones, que sí que era importante y tal, pero no es el asunto central. Este de la amnistía es el asunto central de la oposición de Feijóo. Feijóo ha decidido poner todos los huevos en esta historia. Y de una manera determinada, hiperbólica, no solamente. No, además, la oposición del porque PP la oposición a la ley de amnistía se puede hacer de otra manera también. Por supuesto, también. pero la oposición del PP no es económica, no es social, no es de línea tal, no está todo puesto en esta cesta. Y evidentemente en esta cesta ha perdido un montón de capacidad de disparo. Y hay evidentemente la próxima vez que Sánchez se enfrente a él se va a burlar. Se ha destacado mucho el tema de los indultos y se ha destacado mucho también el tema de que la dirección del PP, altas fuentes del PP, consideran que a García Castellón le va a costar probar el terrorismo en el caso de Puigdemont. El tercer eje de lo confesado en esa comida, el hecho de que el PP se diera un día entero para pensar la amnistía y dijera, lo estudiaron los nuestros, pues se entiende, los abogados, sí, lo estudiaron los nuestros. Quiere decir que en caso de que los juristas hubiesen avalado la amnistía políticamente, el PP estaría de acuerdo. Pero además, si yo considero que hay algo malo, malísimo, digo no inmediatamente, no me tomo un día entero. Si tú me dices, Lucía, vamos a robar un banco, yo no analizo ¿no? la carga penal que tiene eso. Yo te digo no inmediatamente. Pero es que Junts nunca... No se lo doy a mis juristas para que lo si le vota analicen. Junts, no le vota Vox. Entonces, ¿qué más daba que el Junts hubiera pactado con él? Si es que parte de un error de principio.
que él mismo se ha atado esto, o sea, él mismo lleva la bola atada a la pierna, es decir, o ¿qué creía? ¿Que un acuerdo con Junts iba a ser validado por Vox? Por cierto, Vox y el PP han criticado hoy durísimamente, han criticado la elección de Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado. Lo dibujan como una muestra de falta de pudor de Sánchez a la hora de cooptar las instituciones del Estado. ¿Hay motivos fundados en esa crítica, Palomera? Pues hombre, si es que estamos en la oposición, en una oposición que es el no a todo. Hombre, yo creo que Carmen Calvo tiene unas atribuciones desde el punto de vista de la formación jurídica de las que carecía Magdalena Valerio. Ahora, yo ya dije en su momento que me parecía tremendamente peligroso que los tribunales se metieran a dilucidar, por un recurso de quien fuera, pero a dilucidar si los nombramientos del gobierno... De la Fundación Hay Derecho, fue en su caso. Sí. Se ajustan o no a derecho. A mí me parece una dinámica peligrosa, ¿no? He escuchado a alguien del Partido Popular criticar solo porque el hecho de que se sentara Carmen Calvo en la presidencia del Consejo de Estado porque hubiera sido vicepresidenta del gobierno. Bueno, es que en el Consejo de Estado hay exministros, expresidentes de gobierno autonómicos. Es que el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del gobierno. Quiero decir que muchas veces el Partido Popular, en esa hiperbólica acción opositora, pues yo creo que no mide muy bien los tiros que pega cada día. Yo creo que el PP no ha sido muy crítico. Sí ha sido. Ha dicho que es una pieza más en la dinámica de colonización de las instituciones del gobierno de España. Porque cuando Rajoy puso de presidente del Consejo de Estado a José Manuel Romay Beccaria, claro, lo hizo por su independencia tradicional y su alejamiento, su neutralidad frente al Partido Popular histórica. Del Consejo de Estado. Sí, no digo la cualificación técnica de Carmen Calvo, creo que sin duda no se discute, pero digo, por eso digo la vinculación. Yo creo que Soraya de Santa María llegó a estar en el Consejo, sigue siendo miembro. Y yo creo que sigue siendo miembro, pero ha sido... No sé si es incompatible porque está en una consultora. Pero bueno, en cualquier caso ha sido durante mucho tiempo miembro. Yo he estado en el Consejo de Estado con Soraya de Santa María hablando, o sea que sí, ha sido bastante tiempo y creo que incluso sigue siendo, pero en cualquier caso. Y María Teresa también. Y María Teresa Fernández de la Vega, las vicepresidentes, bueno, hay varios vicepresidentes que han estado allí, y Rajoy, si hubiera querido, habría estado en el Consejo de Estado seguro, que evidentemente no ha querido, es obvio, es ridículo, y evidentemente, insisto, la cualificación profesional de Romay Beccaria no era discutible, pero la cercanía con el PP tampoco era discutible. Era ministro y el padre político de Rajoy, en fin, uno de los hombres más influyentes del PP de 50 años. En fin, es obvio, con lo cual, de verdad es que las críticas del PP a veces bordean un poquito el ridículo cuando se ve su trayectoria. Hablando de reciclajes, Alberto Garzón, que fue ministro y líder de Izquierda Unida hasta hace 3 meses, ficha por la consultora política de José Blanco y Alfonso Alonso, exministros del PSOE y del PP. Le hemos ofrecido a Alberto Garzón que estuviera hoy aquí en Hora 25 explicando exactamente qué va a hacer para esa consultora, pero no ha preferido no estar en estos micrófonos. ¿Qué os sugiere este reciclaje profesional? Pronto reciclaje profesional, Lucía. Hombre, lo primero que me sugiere es que esto de que Alberto Garzón se incorpore con armas y bagajes al bipartidismo, pues no deja de ser una cosa un poco notable, teniendo en cuenta y teniendo en consideración que él ha estado durante mucho tiempo combatiendo, ¿no?, este tipo de, en fin, combatiendo a los dos partidos mayoritarios, combatiendo su hegemonía y combatiendo lo que hacían al frente de las instituciones. Bueno, en fin, yo creo que los políticos tienen derecho a ganarse la vida como puedan. Cuando salen de los sitios, pues están sujetos a incompatibilidades. Es verdad que este tipo de consultorías, pues en fin, no es precisamente una cosa que tenga muy buena prensa, entre otras cosas porque en España todavía no están legalizados los lobbies, que deberían estar legalizados. No lo están porque los políticos, el Parlamento no lo ha legislado. Y yo creo que por eso es un mundo que tiende uno a pensar que que se dedica a no se sabe qué cosas. Yo creo que a mí no me parece... O sea, me parece, digamos, raro desde el punto de vista de la personalidad política de Alberto Garzón, de que haya... Pero es como cuando... Bueno, es como cuando para ser ministro se abstuvo cuando la OTAN. Quiero decir que Alberto Garzón
era el líder de Izquierda Unida, que Izquierda Unida existe porque existe la OTAN. Entonces, que en el Consejo de Ministros, cuando sucedió la de la incorporación de Suecia y de los países a la OTAN, él se abstuviera mientras su grupo votaba que no, solo para seguir en el Consejo de Ministros, pues a mí me pareció, francamente, ya sé que esto a lo mejor no tuvo mucha relevancia, pero a mí me pareció que, francamente, moralmente no era, porque claro, es que Izquierda Unida nació cuando la OTAN, nació como oposición a la OTAN, no es que tuviera un criterio contra la OTAN, es que si no hubiera sido por la OTAN, Izquierda Unida a lo mejor no existía, digo, por nuestra incorporación a la OTAN. Entonces, claro, que de repente él, por razones de que quería seguir siendo ministro de Consumo, en lugar de plantarse y decir, oiga, pues mire, yo estoy en desacuerdo con esto, mi grupo, es que su grupo votó en contra y él se abstuvo. Entonces yo creo que moralmente a mí, ese día ya me pareció que sus principios, digamos, pues no estaban todos los asentados que podría parecer, vaya. De alguna manera las consultoras se han convertido en las nuevas puertas giratorias de la política, ¿no? Sí, pero tampoco son empresas... Bueno, bien. Pero a mí lo único que me sorprende, más allá del discurso que él ha hecho siempre y de las contradicciones o dudas morales que le pueda suscitar, es que tiene 2 años de incompatibilidad, que tendrá que cumplir religiosamente. Salvo que pida un informe de compatibilidad, lo habrá pedido y que se lo hayan concedido. Pero es que ¿hace cuánto que salió del gobierno? 3 meses. 3 meses. Me parece que es una decisión excesivamente temprana para incorporarse al mundo de la consultoría. Igual hay algún rendija o... Teniendo en cuenta la diversidad de clientes que hay en ese tipo de empresas, ¿no? Que raro sería que no se encontrara con algún asunto en el que él haya participado como miembro del Consejo de Ministros, ¿no? Sí, lo que traslada la información de hoy es que está en la espera. Se ha solicitado y está en la espera de ese informe de incompatibilidad, que es verdad que en España los informes de incompatibilidad, hemos visto cada cosa, no parece que los gobiernos sean especialmente... Tiene una manga ancha, ¿no? Digamos que no son especialmente estrictos históricamente. No ha habido muchos problemas con eso. Pero es verdad que el cargo que le han dado, o sea, lo que le digo, la información que está trasladando la propia empresa y el entorno Garzón es prospectiva geopolítica, que en teoría es para hacer informes de tendencias políticas, este tipo de cuestiones. Sabemos. Es verdad que yo creo que hoy está leyendo en redes sociales, se habla mucho de puertas giratorias, o sea, vamos a ver, no es lo mismo irse a un consejo de una eléctrica o irse a una gran banca que irse a una consultora a hacer prospectiva geopolítica, que ya veremos finalmente en qué se convierte. Pero efectivamente, a mí una cosa que... Es la salida más recurrida últimamente por aquellos que abandonan la política. Vamos, o sea, tenemos una larga lista, ¿no? Sí, si no digo que no, pero que no es lo mismo que irse directamente bien, pero que esos fichajes del mundo de la política por parte de las consultoras... Es que históricamente se iban a las eléctricas... Pero que digo que esos fichajes no creo que sea por sus conocimientos en estrategia o política, sino por los contactos políticos que han hecho durante su trayectoria política. Sí, pero a lo que voy, sí, es evidente que eso es a lo que se dedican o sea, que fundamentalmente le suelen fichar por sus contactos. Pero a lo que voy es que a mí es una cosa que me llama mucho la atención desde hace muchos años en España. Miras a otros países, hay muchísima gente que da el salto a la empresa privada. En Estados Unidos ya sabemos que no hay ningún miramiento, no hay ningún problema de pasar directamente, es más, ser uno de los grandes jefes de la empresa, pasar a ministro, o CEO importantísimo, pasar a ministro de Economía, dejar de ser ministro de Economía, volver. En Estados Unidos no hay ningún problema, pero en Europa, donde sí hay problemas, hay algunos que se lo saltan, sobre todo en el mundo de la derecha, no hay ningún problema, pero uno de los lugares naturales a donde van los políticos es la universidad. Los centros de pensamiento, los centros de reflexión, los centros de transmisión de conocimiento. Y en España hay un problema con esto, claramente. Y lo digo con el caso, por ejemplo, de Pablo, el caso histórico de Anguita, que se volvió y el caso de Rubalcaba, que se volvió a su universidad, pero porque tenían la plaza de antes. Y la recuperaron. Hay algo ahí. Bueno, hay algunos que tienen plaza y no la vuelven a recuperar. Estoy de acuerdo. Pero digo, en el caso de estos que no es así, por ejemplo, Pablo Iglesias, que fue un ejemplo bastante claro, intentó volver a la universidad y tuvo aquellas discusiones, perdió la plaza porque tuvo ¿os acordáis? Aquel concurso que perdió con otra periodista además. En fin, que las universidades en otros países y los centros de pensamiento están deseando tener a políticos, que yo creo que una universidad debería desear tener a políticos, tipo como Garzón, tipo como Pablo Iglesias, personas del PSOE, personas del PP relevantes en una universidad de cualquier tipo, unas personas con ese tipo de trayectoria, con ese tipo de
experiencia, es evidente que para una universidad son ideales, o para un think tank, o para centros de pensamiento que no hacen contactos, sino que hacen realmente pensamiento. En España eso no lo acabamos de tener bien montado, y no acabamos de tener la universidad que tenga una cierta apertura para que cuando salga un político de alto nivel, oiga, que se lo peleen en las universidades. Creo que es el sitio natural. Creo que Iglesias llegó a ganar la plaza. Ganó la plaza. No, la primera la perdió y ganó. Análisis de comportamiento político en la Complutense. Para montar un medio de comunicación. Se presentó, si no recuerdo mal, se presentó a varias, perdió alguna y al final ganó otra, es verdad. Pero insisto, que yo no voy a eso, voy a que las universidades, no voy al caso de Pablo Iglesias, que ya sabemos que ha montado medio de comunicación, no es por Pablo Iglesias. Digo que yo creo que las universidades deberían pelearse por los expolíticos. Me parece que sería, y efectivamente, también hay cuestiones económicas, pero pagarles bien. Factor económico pero también las universidades que deberían estar interesadas, creo, lo digo sinceramente, que creo que deberían estar interesadas en pagarles bien a gente que tiene esa trayectoria para los propios estudiantes. Iglesias en esta noche ha escrito: creo que hay opciones creo que hay opciones más decorosas para un comunista que alquilar tu experiencia como ministro, porque eso es lo que pagan, alquilársela a una consultora dirigida por exministros del bipartidismo que venden sus servicios a empresas privadas. Le deseo suerte a Garzón. Quizá Izquierda Unida debería haberle ofrecido presidir una de sus fundaciones y no tener que soportar el escarnio que les va a llegar estos días. Y hablando de trabajo, hoy hemos conocido un dato que viene a rectificar que Vox, allí donde tiene presencia institucional, ruido hace, o puede que haga, porque ni siquiera en todas partes hace, pero trabajar mucho tampoco es que trabaje. Los diputados de Vox en el Parlamento de Navarra son líderes en absentismo en lo que va de legislatura. Director de contenidos de la SER en Navarra, Javier Lorente. Pese a que la asistencia a las comisiones y plenos es obligatoria para todos los miembros del Parlamento, Vox ha faltado a 38 de las 141 comisiones de trabajo celebradas desde septiembre. Los parlamentarios de la ultraderecha se estrenan en el Legislativo navarro con un absentismo del 27%. Tienen un puesto en cada comisión y son 2 parlamentarios. La comisión a la que más faltan es a la de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, con 8 ausencias. Pero es especialmente llamativo la falta de asistencia a las visitas que las distintas comisiones realizan fuera del Parlamento. Pese a que es la Cámara la que se encarga de los desplazamientos, los diputados de Vox solo han acudido a 5 de las 22 salidas. Maite Nosti y Emilio Jiménez son parlamentarios con dedicación exclusiva. Perciben algo más de 3.000 euros mensuales netos y 2 extraordinarias en Navidad y en verano. Mañana se reúne el Observatorio de la Cadena Alimentaria, se reúne con representación de todos los eslabones de esa cadena, incluidos la industria, la distribución, los consumidores. Es una reunión importante que llega en plena ola de protestas de los agricultores. Mañana lo peor se espera en Sevilla, hoy las más intensas se han vivido en Cataluña. El Ministerio de Agricultura está intentando desactivar esto como sea y ha convocado a las organizaciones del sector para el jueves. Carlos Sevilla. Buenas noches, Aimar. El ministro Luis Planas ha convocado el próximo jueves a las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, a una reunión en la sede del ministerio. Los agricultores y ganaderos merecen no solo que se les escuche, sino que se les apoye y, como decía antes, quien expresa sus ideas de forma pacífica tendrá siempre la escucha y el apoyo del gobierno. Fuentes de estas organizaciones no descartan suspender sus movilizaciones si el ministro les propone medidas concretas y ambiciosas. Unas movilizaciones que hoy han tenido lugar sobre todo en Cataluña, convocadas por Unió de Pagesos en Girona, en el puerto de Tarragona y en Mercabarna, y que continuarán mañana en lo que las principales organizaciones llaman un supermiércoles, con protestas en 13 provincias. Ramón García, de COAG Sevilla. Vamos a cortar los 5 puntos, es decir, las 5 arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada. Las protestas de mañana incluyen concentraciones en el puerto de Motril y en las entradas a Mercamadrid. Y se incorporan a Hora 25 los siguientes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando la victoria del Real Madrid en Alemania. Manu Carreño, buenas. Qué golazo, Aimar Bretos. Hay que ver el golazo que ha hecho Brahim. Un golazo que podía haber firmado Messi tranquilamente. 0-1, así que en el primer asalto, partido de ida, victoria para los blancos. Un Brahim que ha terminado lesionado. Se ha quedado en el suelo, se ha hecho a llorar, se ha ido del campo y veremos a ver, pero no parece que sea nada grave. En el otro partido, el City de Guardiola ha ganado 1-3 en Copenhague. Así que Madrid y City toman ventaja. Y hablaremos también de la que ha sido la gran noticia fuera del fútbol, la llamada de Scariolo a Ricky Rubio. Después de los problemas anunciados que ya hemos contado muchas veces de salud mental, hoy le ha convocado y ha dicho que para Ricky era especialmente ilusionante el volver a jugar precisamente en un partido con la selección. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un consejo antes de recomendar lo de mañana, ¿sí? Y es que para los próximos días, es decir, sobre todo para finales de semana, mejor tener preparada ropa de abrigo, porque todo apunta que la segunda quincena del mes de febrero no va a ser como la primera, que no ha hecho prácticamente invierno, más allá de los días que ha llovido y no en todo el país. Pero tenemos por delante mañana, también el jueves, y es incluso probable que el viernes en muchos puntos del país de nuevo una jornada con temperaturas propias de la primavera, es decir, sí que nos tendremos que abrigar un poco a primeras horas de la mañana, pero aún así no va a hacer mucho frío. Durante la tarde, ambiente más suave que hoy, de manera que en la mayor parte de poblaciones nos acercaremos a los 20, que al sol da sensación de ambiente agradable, pero es que en Andalucía, en el interior, también en el sudeste de la península y en Canarias, ambiente cálido durante la tarde con máximas un día más alrededor de los 25 grados. O sea, por resumir, mañana, pasado y el viernes calorcillo, y a partir del fin de semana empieza el frío. Mejor no se puede contar. Perfecto. Un abrazo, Jordi. Buenas noches. Hora 25. Aimar Bretos. La Fiscalía ha anunciado a última hora de hoy que va a investigar a las personas que jalearon a los narcos en Barbate desde el puerto, mientras estos mataban a los guardias civiles embistiéndolos con la narcolancha. Isabel Villar. Embestidas que los que estaban esa noche en el muelle celebraron. Mira cómo la embiste, decía uno, le ha dado, jaleaba a otro. Y no solo es que lo festejaran, es que alentaban a los narcos a ir contra la patrullera de la Guardia Civil. Y cada vez que la narcolancha pasaba cerca de la patrullera se oían vítores a los narcos diciéndoles cosas como échalo al fondo. Lo cogió, decía otro. Vítores para los narcos. Insultos para los agentes, insultos homófobos. Y no es que no percibieran el peligro que corrían los agentes de la Guardia Civil. Pero la gente se reía casi como si estuvieran en los toros. Estos son algunos de los vídeos que circularon en redes sociales el mismo viernes por la noche en la que pasó todo. La Fiscalía dice que lo va a investigar porque considera que todas estas expresiones tienen apariencia delictiva y atentan contra el honor y la seguridad física. Hoy les estamos contando en la SER el contenido de un informe de Interior que admitía en 2022 que las patrulleras de la Guardia Civil están muy envejecidas y que no resisten las embestidas de las narcolanchas. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ese informe lleva la firma de los 3 mandos de la Jefatura de Costas y de la Policía Marítima de la Guardia Civil. Es la memoria justificativa donde argumentan por qué deben invertir en nuevas patrulleras. El análisis que hacen es contundente. Primero se habla de una flota muy envejecida. En concreto reconocen que 1/3 de sus embarcaciones han superado con creces su vida útil. Rondan los 20 años, es decir, sobrepasan los 15 años fijados por seguridad. Segundo, en este documento de la Dirección de la Guardia Civil se reconoce la debilidad de su propia flota. Admiten que las patrulleras no están preparadas para soportar la violencia de las embestidas de las narcolanchas porque solo están recubiertas con fibra de vidrio. Hace 15 meses que todo esto se plasmó por escrito, un contrato para equipar a las nuevas patrulleras con aluminio y con lanzagranadas automáticos. Se van a invertir 7,5 millones de euros en 3 nuevas barcazas. De momento la Guardia Civil cuenta ya con una nueva con más potencia, la Río Flumen, con 18 metros de eslora que alcanza los 60 nudos, que equivale a la velocidad de las narcolanchas. Interior sigue investigando quién dio la orden de que estos guardias civiles se lanzaran a abordar a las narcolanchas con unos medios pírricos en condiciones de evidente inferioridad. Hoy hemos escuchado en Antena 3 a la madre de uno de los 2 agentes muertos. A mi hijo lo montaron en un flotador. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente. Prácticamente era un flotador contra una narcolancha, que le pasó hasta 3 veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido justicia, justicia para él y para el otro chico, David. El gobierno cierra filas en torno al ministro del Interior, Grande Marlaska, ante la presión del PP para que dimita. Pilar Alegría es portavoz del gobierno. Que el ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío. Y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente
a este desafío es el ministro Marlaska. Os pido vuestro análisis, Palomera. ¿La respuesta del gobierno está a la altura de la gravedad de los hechos, de la gravedad ya no solo del crimen en sí, por supuesto, sino también del desafío al Estado de Derecho que supuso esa acción de los narcos? Porque fue exactamente eso. A ver, obviamente el testimonio de los familiares de los guardias civiles es estremecedor, ¿no? Bien, es verdad que yo creo que aun siendo muy popular pedir la dimisión de un ministro así en primera instancia y sin conocer realmente qué es lo que pasó allí, pues es el deporte nacional. Pero todos sabemos que las instrucciones que se dieron allí no las da el ministro del Interior, es un mando operativo quien decide con qué material se sale, cuándo se sale y en qué condiciones se sale. La versión del Ministerio del Interior es que salieron con esa embarcación, uno, porque salieron a patrullar, es decir, a dar el alto, pero no a disuadir, ¿no?, a los narcos de que circularan por allí y no a confrontar con ellos. Dos, que había el estado de la mar en aquel momento dificultaba el mandar otra embarcación. Y hombre, es verdad que llevamos años escuchando a las asociaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hablar de un déficit crónico de sus materiales, ¿no?, con los que tienen que trabajar. Pero esto no ha pasado con este ministerio, con este ministro, con el anterior y con el anterior. Los datos que ha facilitado el Ministerio del Interior en estas últimas 48 horas no son de un gobierno o de un ministerio que haya hecho dejación de funciones en cuanto al presupuesto y la inversión que se ha hecho en la zona para luchar contra el narcotráfico. Yo creo que ningún gobierno permite que se actúe de forma impune allí. Cuestión distinta son las condiciones y la concatenación de hechos que hicieron que esto tuviera ese fatal desenlace. Y es que además de narcos eran asesinos, es que actuaron en sangre fría, es que los pasaron por encima, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que bajar un poquito el suflé, ver exactamente qué es lo que pasó, ver los informes que efectivamente están en conocimiento del ministro del Interior y que empiezan a publicar los medios de comunicación, y en función de eso, ahora, lo que no se puede decir es que la operación fue impecable, como se ha dicho desde el Ministerio del Interior. Impecable no fue, porque ya tuvo el resultado que tuvo, ¿no? Por lo tanto, ahí habrá que depurar responsabilidades, cuando menos del mando que dio las instrucciones que hicieron que esto acabara como acabó. Lucía. Bueno, de momento está bajo investigación judicial. Supongo que ahí también se verá cuáles son las responsabilidades de cada uno. Yo estoy de acuerdo con Esther en que lo más fácil pues es zumbarle a Marlaska, porque además, total, diría, ya tiene bastante jurisprudencia y recorrido en estos asuntos y como ha protagonizado tanto. Yo creo que un asunto de esta complejidad, que es una realidad que a todos, Aimar, a todos nos ha sorprendido, es decir, que hay realidades que están por ahí y que solo vemos cuando pasa algo de esto, y en este caso ha pasado eso. Es decir, ahí en esa parte del sur de España hay un problema que trasciende con mucho este asesinato a sangre fría de estos dos guardias civiles, trasciende con mucho. Yo, en fin, por lo poco que he escuchado aquí, por lo poco que he leído de gente que está especializada en esto, ahí tienen un severo problema. Y desde luego, cuando hay personas de allí que hacen lo que hicieron estos salvajes, o sea, es tan repugnante esto, tan asqueroso. La sociedad que les jalea. Claro, o sea, ahí no solo hay un problema policial, es decir, hay otro social, tipo de problema. Ni policial, y luego, ni penal. Solo. Claro, luego a mí me sorprende sobremanera que digan una narcolancha que se había refugiado en un puerto. Oiga, pero una narcolancha es una cosa delictiva. ¿Cómo pueden decir narcolancha como si fuera esto de recreo, ¿no? O sea, como si fuera un yate de recreo que va allí, pues eso es una cosa delictiva, ¿no? No sé, ¿cómo se puede dejar que eso esté en un muelle, ¿no?, aparcado? Si es una embarcación para prohibida, cometer un delito y que tendría que estar prohibida. No, está claro, prohibida. Digo, pero esto es muy difícil de entender, como cuando la gente de por allí habla, es que este barrio
ha sido tomado por los narcos. Pero ¿esto qué es? Es decir, y eso desde luego no es un gobierno, efectivamente, ni otro. Eso es un tiempo, una historia, son años y años, son problemas sociales, es un problema de paro endémico en toda la provincia de Cádiz, que es la. Entonces, claro, yo creo que ahí, hombre, a mí lo que me gustaría, de verdad lo digo, es que no se olviden del tema cuando cuando el cuerpo de los guardias civiles ya esté frío y está ya el duelo sobrepasado. O sea, es decir, ahí hay un problema y yo creo que todo el mundo debe. Y en ese sentido, yo sí creo que la respuesta política del gobierno no ha sido todo lo empática y todo lo adecuada que debería haber sido. Yo creo que al presidente del gobierno, en ese sentido le ha faltado empatía. La última vez que mataron a los guardias civiles fue ETA. Quiero decir que esto no es un incidente menor, no es algo que un gobierno. Yo creo que ahí le ha faltado empatía y le ha faltado respuesta política, digamos, actos políticos adecuados. Carlos Cue. Sí. Yo creo que lo que falta sobre todo es muchísima información, una vez más, y esto es sistemático en el Ministerio de Interior, en todos los ministerios del Interior históricamente, pero en este en particular. No puede ser que estemos a martes y estemos diciendo, estamos investigando qué pasó. Vamos a ver, evidentemente la investigación penal, habrá muchísimos detalles, habrá un procedimiento, pero no es creíble. Todos sabemos perfectamente cómo funciona la jerarquía, además una jerarquía de la Guardia Civil. A estas horas hay mucha gente en el Ministerio de Interior que sabe exactamente qué pasó, evidentemente. No puede ser, o sea, es increíble, es que saben quién tomó la decisión, por qué se equivocó, porque evidentemente se equivocó, que es algo, como decía antes Esther, que todavía el gobierno ni siquiera ha pronunciado eso. Hubo un error. Oiga, es evidente que hubo un error. Mandar a si el resultado es el asesinato de 2 guardias civiles porque la diferencia de fuerzas era descomunal, evidentemente alguien cometió un error al mandar esa barca. Hoy nosotros estamos abriendo la web ahora mismo con la Guardia Civil de Cádiz sigue sin lanchas operativas 4 días después de la tragedia de Barbate. Esto está pasando ahora, están ahí, las ve todo el mundo. Están ahí porque la mayoría están averías, problemas de horarios, falta de medios, complican el patrullaje a una costa de más de 120 millas náuticas, que es enorme. Esto es una realidad. Entonces, las realidades no se pueden ocultar diciendo, porque es verdad, yo creo que lo decía antes Esther, hoy hemos ido a la rueda de prensa del Consejo de Ministros y nos han explicado todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Que es verdad que los datos objetivos son potentes. O sea, el PP hizo un recorte muy fuerte de 13.000 guardias civiles y lo sabemos, este gobierno ha ampliado mucho no solo las plazas de guardias civiles, sino en general la administración pública ha crecido, pero es particularmente las fuerzas y cuerpos. Las operaciones contra el narcotráfico allí, ¿no? Que se han saldado. Y las incautaciones, sí. O sea, datos objetivos de que se han hecho muchísimas cosas, es así. Pero que hay un problema gordísimo, que se cometió un error, porque si han muerto 2 guardias civiles es evidente que algo salió mal y algo no estaba bien previsto y que además estamos viendo la desigualdad. Ahí alguien tiene que explicarlo. Yo, de verdad, y me pasa cada vez más, rueda de prensa de Consejo de Ministros sin aclarar el asunto central o los asuntos centrales de la actualidad sistemáticamente. Hoy, una de las cuestiones centrales para mí era ¿qué pasó en Barbate y qué va a hacer el gobierno para que no vuelva a pasar? Está muy bien, me parece muy práctico y interesante, y lo hemos publicado todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero en este caso en concreto, ¿qué ha fallado y qué van a cambiar a partir de ahora? No sé, hay cada vez menos preguntas en las ruedas de prensa, cada vez es más difícil. ¿Para qué? No, y además es cada vez más difícil. Vas a preguntar solo lo que te contestan con Feijóo. No pues están así, pero te contestan con generalidades muchas veces para entrar en materia. Yo creo que el gobierno tiene una obligación de explicación muchísimo mayor que cualquier otro organismo público o cualquier otro organismo de la oposición y demás. Pues el gobierno tiene que explicar porque tiene todos los datos y toda la administración. Pero a mí me da la sensación de que este asunto no se lo han tomado muy en serio, Carlos. No, sí, claro que se lo han tomado en serio. Yo en eso no estoy de acuerdo. A ver, la rueda de prensa no. No digo el ministro del Interior, digo el gobierno en general. Vamos a ver, yo, Lucía, eso no estoy de acuerdo. La rueda de prensa de hoy ha arrancado. Fíjate, si el gobierno es consciente de que tiene un asunto entre manos muy delicado y que se está tomando en serio, ha arrancado la rueda de prensa con la portavoz nada antes de las preguntas diciendo, trasladamos desde aquí nuestras condolencias y demás. Saben que tienen un problema muy gordo, lo que yo no creo que no se lo tomen en serio. Creo que Moncloa tiene este asunto como una prioridad absoluta y nos ha bombardeado con información y más, están encima del tema. Pero como siempre, falta el elemento central y ha pasado en otras crisis. Pasó con la crisis de la valla. Oiga, explíqueme qué pasó.
No me diga todos los efectivos que siempre me han mandado y que no me diga, como ha dicho tantas veces Marlaska, la actuación de la Guardia Civil y de los fuerzos y cuerpos de seguridad es impecable. Oye, han muerto 37 personas. Bueno, yo creo que aquello fue bastante más grave. No, eso fue... No, pero te lo estoy poniendo... No, sí, aquí no es la responsabilidad, evidentemente son los asesinos, son los narcos. Lo que estoy diciendo desde el punto de vista de explicaciones, ¿no? Los casos son muy diferentes. Pero desde el punto de vista de explicaciones, oiga, que es una obligación. Cuando hay una cosa en la que hay muertos encima de la mesa, está bien decir, vamos a esperar al proceso judicial. No, oiga, pero somos sociedades de información, sociedades de opinión pública. Las explicaciones deben ser, han pasado 4 días, 3 días y medio, ya a estas alturas deberían, yo espero que mañana, por lo menos ya tengan una información más seria de qué pasó, qué falló y qué van a cambiar para que no vuelva a pasar. Por cierto, a raíz de este caso de Barbate, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que es del PP, ha pedido en las últimas horas contundencia en la lucha contra el narcotráfico. Evidentemente hay que priorizar y hay que dar a la Guardia Civil y a aquellos que luchan contra el narcotráfico y a aquellos que luchan contra el tráfico de personas y a aquellos que luchan contra la seguridad por parte de todos, que puedan disponer de los mejores medios. Hoy mismo, esta noche, hemos sabido que el hijastro de la alcaldesa de Marbella se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel, petición de la Fiscalía, por narcotráfico. Miguel Ángel Campos. Es el escrito de acusación de la Fiscalía avanzado por El País y al que ha accedido la SER, que sitúa al hijastro de la alcaldesa de Marbella en la cúpula de la organización criminal dedicada al tráfico de hachís y marihuana y que, como dice el Ministerio Público en su escrito, no acusa también al padre y marido de la alcaldesa, Lars Gunnar Brockberg, porque falleció el año pasado. La Fiscalía pide 22 años de cárcel y 30 millones de euros de multa para el hijastro de la alcaldesa, Joaquín Broberg, por tráfico de droga, blanqueo y cohecho. Junto a su padre, formaba parte de una compleja organización criminal que traía la droga de Marruecos y la distribuía por España, Francia y otros países europeos. Aunque tanto su marido como su hijastro estaban relacionados con la trama, el juzgado de García Castellón, que instruyó el caso, jamás imputó a la alcaldesa Ángeles Muñoz. Ante el Senado, explicó que su incremento patrimonial, superior al 1.700.000 euros, se debió a una donación que le hizo su marido, el mismo que se sentaría en el banquillo por blanqueo y narcotráfico de no haber fallecido. Y una imagen terrible, la verdad. Un hombre se ha quemado hoy a lo bonzo en Cartagena, en región de Murcia, a plena luz del día, en una calle comercial repleta de gente. Ha muerto por las quemaduras que se ha provocado él mismo. Alejandro Becerra. El hombre ha rociado su cuerpo con gasolina y, sin decir nada ante numerosos testigos, se ha quemado a lo bonzo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Este es el momento inmediatamente después donde varias personas tratan de sofocar el fuego con chaquetas y un extintor. El hombre yace tendido en el suelo y los médicos finalmente solo han podido certificar su muerte. El suceso ha ocurrido en una calle peatonal de Cartagena, muy céntrica, por la que a esas horas circulaba muchísima gente. De momento se desconocen los motivos que han llevado a este hombre a prenderse fuego, tampoco se conoce su identidad o su edad. Eso sí, llevaba 2 botellas más con gasolina en los bolsillos. La policía ya se ha hecho cargo de la investigación. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Huelga de hambre en la universidad. En Estados Unidos ha tenido lugar una modalidad de protesta contra la masacre de Gaza que excede a las habituales manifestaciones y que no ha llegado a Europa. Se concentra en algunas de sus universidades de élite, las huelgas de hambre. Estudiantes de la Universidad de Brown, una de las integrantes de la elitista Ivy League, han mantenido 8 días de huelga de hambre, tan solo alimentados por agua y suero de rehidratación, en contra del apoyo de esa universidad a Israel y del terrible castigo que se está infligiendo al pueblo palestino de forma indiscriminada. En esta acción política participaron estudiantes palestinos, judíos y otros no incluidos en ninguno de los 2 grupos. Las manifestaciones se han propagado por el país. Los estudiantes tuvieron en cuenta el precedente de otra huelga de hambre en esa misma universidad a mediados de los años 80 para protestar por el apartheid en Sudáfrica. El conflicto de Gaza se ha llevado también por delante a las rectoras de la Universidad de Harvard y de Pensilvania.
Ante las imágenes de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, cualquier protesta pacífica parece escasa. Estamos paralizados por la barbarie. Punto y 25. A punto de abrir el larguero, Carreño. Hola, Aimar. No sé si mañana te veo en Barcelona. Mañana nos vemos en Barcelona, pero mirando a París. O te vas a París. Sí, mirando a París. Juega la Real allí. Digo, igual te vas a París antes que a Barcelona. Mañana París. Nos vemos en la gala de los 100 años de la radio en Barcelona. Allí estaremos. Pero con el corazoncito en París. Estaremos siguiendo así, mirando de reojo a ver ese París Saint-Germain con Mbappé, que va a jugar. Si hay gol, tú me avisas. Exacto, yo te avisaré. Contra la Real Sociedad. Luego lo analizamos. Por supuesto, la victoria del Madrid, que ya te he dicho, el gol de Brahim. Y va a estar también esta noche en el larguero el entrenador del Madrid de básquet, Chus Mateo. Esta semana empieza la Copa del Rey de baloncesto y va a estar un ratito con nosotros también. Y este viernes, en la cena de los idiotés, ojo al plantel: Juan Sanguino, Carlota Corredera, Manuel Javois y Ángeles Caballero. En el fondo hay muchas características que cuando estás enamorado impiden tu raciocinio y tu capacidad para discurrir y para tomar decisiones. Fíjate, aún estando súper enamorada, creo que ese punto de riesgo no lo querría correr. También es verdad que me pilla ya madurita, interesante. Tú también has dado vueltas al ruedo, como ha dicho él. Yo he besado muchos sapos. Bueno, desde hace un año más o menos crié una perra que es de una amiga mía, una novia, entonces estamos con ella y otro día la vi follando por primera vez. ¿A la perra? Sí. Me encanta porque Carlota tiene cara de esperaba mucho más de este programa. No, que va, no. A ver, pasa que claro, yo soy muy fan. Yo soy muy fan de Javois, pero igual hoy dejo de serlo, yo qué sé. Creo sinceramente que hay dos tipos de personas en el mundo: los que prefieren cargar con la culpa a cargar con la vergüenza. Los que prefieren que el otro cargue con la culpa o que el otro cargue con la vergüenza. ¿Querríais saber quién es el que ha sido condenado por agresión sexual y que condicionaría esa relación? ¿Sí o no? Nos vamos, Esther Palomera, Lucía Méndez, Carlos Cue, un abrazo y nada, lo dicho, descansen mucho. Hasta mañana, adiós. Estoy soñando que estoy contigo, o estoy contigo de verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.